Muy bien, Mateo 28, 16, y dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad o toda autoridad o todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, hay una coma, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oramos. Señor, ayúdanos, guíanos, háblanos por tu palabra, y no queremos salir de aquí, Señor, iguales, queremos ser transformados, salir diferentes por tu palabra llegando a nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Usted está parado en Mateo capítulo 28, lo vamos a mirar todo este mes. Tiene que entender que es uno de los pasajes más conocidos y más reiterativos y repetitivos en la vida de la iglesia. Está en su Biblia las palabras en rojo desde el verso 18 que el Señor dio. Y la verdad que hay tantas conferencias, tantos libros y tantos ministerios movidos por este pasaje. Pero usted tiene que saber algo. Primero, que hay 3 errores que se cometen muy graves al considerar este pasaje. No son menores, son errores puntuales y grandes. El primer error es considerar este pasaje separado de los otros 4. Porque lo que el Señor dijo entre su muerte, resurrección, entre su resurrección y ascensión, fueron 5 partes, 5 aspectos, 5 piezas de un rompecabezas. Usted está teniendo una sola pieza, la de Mateo 28. La otra está en Marcos 16, la otra está en Lucas 24, la otra está en Juan 21 y la otra en Hechos 1. Así que el primer error es de separar y desasociar esos 5 aspectos. Si vos y yo, usted y yo queremos aprender la Gran Comisión, debemos mirar los 5 pasajes. El segundo error es cortar los versículos del verso 18 sin ver que al terminar el verso 18, el verso 19 hay una coma. Porque es todo un combo, un conjunto de cosas. El Señor no solo nos envió, se habla mucho de ir. A veces las misiones de una iglesia se refieren al término de ir, pero ir era una parte del plan. El plan era ir, era hacer discípulos, era que se identifiquen con Cristo en el bautismo y que les enseñen todas las cosas que os he guardado todos los días hasta el fin de los días. Así que es un recorrido que no lo podés diseccionar. Para que entiendas lo que digo, en los Hechos de los Apóstoles, la palabra cristiano, en la iglesia primitiva, la palabra cristiano se usó por primera vez recién en el capítulo 11. Y una de las palabras que más se usa para referirse a los creyentes en el libro de los Hechos, ¿sabe cuál es? Necesito que la piense, usted tal vez no está conociendo esto y es muy importante. La palabra es discípulos. O sea, no se hablaba de creyentes sino de discípulos. No se hablaba de cristianos sino de discípulos. Eran personas seguidoras de Cristo que mostraban a Cristo, que revelaban a Cristo. La gran comisión no es solo ir y evangelizar, sino discipular. Así que el segundo error es cortar este pasaje como que solo es ir. Ahora, el tercer error del cual me quiero detener está en que todos comienzan el pasaje en el verso 18. ¿Será porque las palabras están en rojo y porque son las palabras del Señor? El contexto del verso 16 y 17 es fundamental. El contexto tiene 3 elementos muy importantes. El primero es que los discípulos obedecieron. Comenzó con la obediencia de los discípulos, porque dice que fueron al monte según Jesús, el Señor, les había ordenado. Así que todo comienza con obediencia. El segundo elemento, verso 17, es que cuando le vieron, le adoraron. Así que el segundo elemento para cumplir la gran comisión comienza cuando vos, obedeciendo al Señor, le adorás. Lo ves al Señor y le adorás, reconoces quién es Él. Reconoces a Cristo y le rendís el tributo y la adoración que le corresponde. Pero el último elemento está en tu Biblia y en la mía.
El último elemento es el que quisiéramos sacar de la Biblia. Es el que en nuestro concepto fantasioso de hacer cosas ideales no encuadra en la realidad bíblica. La realidad bíblica es de hombres y mujeres como vos y yo, débiles, fracasados y con problemas. Y dice que estos hombres no solo obedecieron, no solo adoraron, sino ¿cuál es la última palabra del verso 17? ¿Me la pueden decir? No las oigo. ¿Cuál? Dudaban. Así que el tercer elemento es duda. No estás parado delante de un grupo de gente súper valiente que va a llevar el mundo por delante y va a morir por Cristo. Lo van a hacer. Pero en un recorrido que comienza con obediencia, con adoración, pero con dudas. Me encanta que Dios nos recuerde la debilidad nuestra. Si algo vamos a hacer para Él, va a involucrar nuestra debilidad. Tenemos que obedecer, de eso vamos a hablar hoy. Tenemos que adorar, pero la duda de lo que sea, de lo que será, de lo que vendrá, de cómo fue, de cómo haré. Esa duda que aparece como una sombra en la vida y sencillamente el creyente la resuelve orando y confiando en el Señor. Sí, tengo dudas de ir, pero el Señor me envió y voy. Tengo dudas de cómo va a haber la provisión para este edificio, pero el Señor nos trajo, Él la va a proveer. Este término duda llega mucho a mi corazón porque he tenido muchos problemas en resolver una cosa tan sencilla como que Dios es coherente. Coherente significa que Dios no te va a dar un edificio para no llenarlo de personas, sino te va a dar un lugar que requiera más gastos sin darte el dinero necesario para esos gastos. Dios no es incoherente, es coherente en su naturaleza, esencia consigo mismo. Así que la duda muere cuando sabes que Dios te envió a un lugar y te va a proveer para ese lugar y te va a bendecir en ese lugar, y lo que vos ahora en tu cabeza no lo podés resolver, Dios ya lo tiene armado, ya lo tiene resuelto, ya lo tiene preparado. Ahora muy bien, estás parado en la introducción a este pasaje y el Señor les dice, antes de darle la comisión, que Él tiene toda la autoridad. De eso queremos hablar. Dice, todo poder o toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y el tema hoy es la autoridad del que nos envía o el poder del que nos envía. Esa palabra ahí, autoridad, poder, que está en tu Biblia, es una palabra muy interesante en griego. Quiero leerte algunos significados de la palabra. La palabra tiene que ver con exousia, que es una palabra con muchos significados y todos ellos se reúnen en Dios. Todos ellos están en Cristo. El Señor no tiene problema, puede usar esa palabra. Creo que ninguna persona sobre este mundo podría usar la palabra como Él la usó. Toda exousia me es dada, toda autoridad. La palabra significa libertad de elección. La palabra significa derecho a actuar, derecho a decidir. La palabra significa tener la habilidad para hacer algo, tener la capacidad para hacer algo, tener el poder para hacer algo. Es la autoridad y el poder absoluto que garantiza que las cosas van a ser hechas. Es el poder ejercido por el gobierno, por los gobernantes u otros en posiciones elevadas por virtud de lo que son. Así que Dios, el Señor, recorre todas las posibilidades. Él tiene la habilidad, tiene la capacidad, tiene el poder, tiene la autoridad, tiene la elección, tiene la decisión. Él tiene todo. Y los más grandes problemas de la vida tienen que ver con el tema de la autoridad del Señor. Y sin esa autoridad la iglesia no puede responder a su mandato. A ver, la historia es tan antigua como el comienzo de la humanidad. Hay una batalla que comienza en el Edén, cuando Satanás plantea a Adán y Eva que quién era digno de ser obedecido y quién era digno de ser adorado y quién era digno de ser creído. Y lamentablemente Adán y Eva se rinden a la autoridad del enemigo de Satanás y desobedecen a Dios, el tema de la desobediencia y de la autoridad. La relación de Dios con Adán y Eva no era por lo que le dio todos los árboles del huerto, todo era para comer y bueno, pero había uno solo que no debían comer, uno solo. El Señor no podía invertir tiempo en explicarles la cantidad de miles de árboles y productos que tenían a su alcance. Solo se dedicó a mostrar que había uno que era el elemento que iba a mostrar si ellos lo amaban, porque el amor se manifestaba en obediencia y la obediencia era una respuesta a la autoridad. Así que el árbol en ningún momento fue una prohibición de Dios al hombre, fue una prueba de la confianza de Dios en el hombre. Te doy todo, esto no lo toques, esto perdón, no comas. Cada cosa necesaria para la vida te la doy, y esto no.
Y tu relación conmigo va a estar basada en ese amor que se va a manifestar en una obediencia. Y la desobediencia se quiebra y responden a la autoridad del enemigo y el pecado entra. Desde allí la batalla se inicia y va recorriendo los enfrentamientos hasta que el segundo round, por decirlo de una manera, aparece en la tentación. Cuando el mismo Satanás desafía la autoridad de Dios en la persona de Cristo, diciéndole: todo esto te haré si postrado me adorares. Y otra vez es el reconocimiento de la autoridad. Por último, la batalla final se desarrolla en el Monte Calvario, cuando el Señor muere en la cruz del Calvario, y en los términos bíblicos Él es herido en el calcañar, en su talón, pero la serpiente antigua, Satanás, es herida en la cabeza, su herida es de muerte. La victoria viene de la cruz del Calvario, de Cristo muriendo, venciendo la muerte por medio de la muerte. La victoria no viene desde la resurrección es la manifestación de la victoria conseguida en la cruz. En la cruz Él muere por tu pecado y por el mío. En la cruz Él vence al enemigo, Él vence la muerte, Él provee la vida eterna. En la cruz la serpiente antigua es derrotada y Cristo es vencedor, y la resurrección solo revela eso. La batalla final ya ha sido desarrollada y Satanás en breve, dice Pablo en Romanos capítulo 16, aplastará en breve bajo vuestros pies a Satanás. Creo que cada vez que me paro a recordarle a la gente que la Biblia dice que Satanás es un enemigo derrotado y vencido, él debe tener mucho odio. Y está luchando para destruirte y derrotarte cuando sabe que la derrota ya ha sido dada sobre él y declarada la victoria en Cristo. Debemos aprender a saber que tenemos un enemigo del cual debemos estar advertidos porque anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero debemos recordar que la victoria está en aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios, y esta es la victoria que vence al mundo, y en Cristo, dice Pablo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y todo el tema gira en torno a lo mismo, la autoridad. ¿Quién es el Dios? ¿Quién es el que tiene la autoridad? ¿Quién gobierna? ¿Quién manda? Y por último, en el desarrollo de toda la historia bíblica llega tu vida, y la pregunta que hoy tenés que hacerte: ¿a quién respondés en la vida? ¿Qué son los conceptos de la autoridad de Dios delante de tu vida? Ahora queremos ver algunos conceptos de la autoridad del Señor Jesucristo, algunos textos. En Mateo capítulo 8, verso 23, la verdad son demasiados versículos, así que solo voy a leer algunos y otros los voy a mencionar. Pero todos ellos van a remarcar el primer concepto. Queremos hablar de la autoridad de Cristo. Y luego queremos hablar de la respuesta a esa autoridad, nuestra respuesta. Dice Mateo capítulo 8, verso 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y se levantó una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron los discípulos, le despertaron. Y luego termina, después de calmar el mar, verso 26, y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos, al mar, y se hizo grande bonanza, y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Usted va a notar en la Biblia cuántas veces la sorpresa de la gente es cómo le obedece la naturaleza, la enfermedad o la muerte. ¿Por qué le obedecen? Porque él tiene autoridad. La grande bonanza se convirtió en un grande temor. Y era el temor de los discípulos, ya no a la tempestad, sino con quién estamos. Ahora, cuando usted piensa en ellos, estaban en la barca con el Señor, compartían con el Señor, comían con el Señor, pero no terminaron de conocerlo, parece. Y cuando el cielo enmudece ante la voz del Señor, ellos dicen: ¿pero quién es? Pero ya te lo ha dicho, Él es el Cristo, Él es el Mesías, es el Hijo de Dios. Es que hay un descubrimiento que en alguna vez en la vida tenés que hacer. Un encuentro con la autoridad de Dios. Espero que hayas tenido un día un encuentro con la autoridad de Dios. Un encuentro con saber que Dios es soberano, que Dios gobierna, que Dios es rey, que Dios en la expresión bíblica está sentado sobre su trono. Eso significa que todo está bajo su control. Este encuentro con la autoridad fue lo que hizo que los discípulos dijeran: ¿pero cómo es esto? ¿Quién es Él? Si seguís avanzando en Mateo, capítulo 11, verso 27 al 33, tenés el mismo recorrido diciendo: y todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre,
Y luego él está hablando de la autoridad que el Señor, que él tiene. En Marcos capítulo 6, un versículo más, no voy a leer todos los versículos, solo los voy a mencionar y usted en una concordancia puede buscar el concepto de autoridad en los evangelios. Casi 30 veces se menciona esta expresión. Marcos 6:45, y dice allí, enseguida hizo a sus discípulos entrar a la barca, ir delante de él, entre tanto que él despedía a la multitud, y luego que lo hubo despedido se fue al monte a orar, y al ver la noche la barca estaba en medio del mar, y viéndoles remar con gran fatiga, verso 48, el viento le era contrario, viéndole ellos andar, vino a ellos, ¿no? Verso 49, pensando que era un fantasma y gritaron porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y le dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, no podían alcanzar a entender lo que había pasado. En el verso 33 usted va a ver la adoración que le dicen verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Qué notable, ¿no? Porque constantemente los milagros del Señor sobre la naturaleza le generaba a ellos una sorpresa. Ahora, lo que la naturaleza hizo es lo que nosotros deberíamos hacer. Usted va a leer en Juan capítulo 6, en Mateo capítulo 14 y en Mateo capítulo 21 el mismo concepto de cómo la naturaleza obedeció a Dios. Bueno, el profeta dice, habla Jehová, calle delante de él toda la tierra. Yo diría que cuando la autoridad de Cristo se manifiesta sobre la naturaleza, nosotros deberíamos hacer lo que la naturaleza hizo, callarse. No sé si recordás que Dios esperó que Job terminara de hablar y la Biblia dice, cuando terminaron las palabras de Job, el Señor habló. Yo creo que la autoridad del Señor sobre la naturaleza nos debería recordar que a veces hay que callarse la boca. La autoridad del Señor nos debería llevar a enmudecernos. Pero cuando uno llega a ver un texto más, Mateo, capítulo 21, el verso 18, dice, y por la mañana entraron a la ciudad y tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sin hojas solamente, y dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y dijo eso y se secó la higuera. Y viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Y respondió Jesús, le dijo, de cierto, cierto os digo, que si tuvierais fe y no dudareis, dirías, dice, no solo harías esto de la higuera, sino que le dijeras a este monte, quítate y échate en el mar y será hecho, y todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis. Cuando el Señor le dice a la higuera que se seque, se seca. Y otra vez vuelve la maravilla de los discípulos. ¿Cómo puede ser? Tiene autoridad. La autoridad del Señor debería llevarnos a aprender, no solo a callarnos. Porque Él manifestó una autoridad sobre la naturaleza única. La verdad que todavía deberíamos recordar que Él es Señor del cielo y de la tierra. Una de las cosas terribles que veo en este mundo es que a pesar de la tecnología y la modernidad, la naturaleza es indominable para el ser humano. Los tsunamis, los terremotos, las tormentas hablan de un mundo que no puede con la naturaleza. No hay vallas, no hay tecnología, no hay poder nuclear que pueda con la naturaleza. Sin embargo, el Señor Jesucristo aparece y da órdenes precisas y la naturaleza se sujeta y se somete porque Él tiene toda la autoridad. En segundo lugar, no mostró solo autoridad sobre la naturaleza, sino sobre el pecado. Y en Mateo capítulo 9 hay un pasaje que ustedes deben recordar, donde está ahí un paralítico, pero a su vez este hombre, más allá de la parálisis, tenía una realidad de pecado. Y entonces desde el verso 1 comienza la historia y dice ahí, entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y sucedió, verso 2, que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora quiero que entiendas, está una escena donde estaban personas esperando que él hiciera un milagro de sanidad. Y él hace un milagro mayor, trae salvación. Él hace un milagro único.
tus pecados te son perdonados, y lo hace en base luego a la fe de este hombre, porque él está manifestando la autoridad sobre el pecado. Usted sigue leyendo y entonces dice que algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema, y conociendo Jesús los pensamientos les dijo: ¿por qué piensan mal en vuestro corazón? Porque es más fácil decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo también al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y él se levantó y se fue a su casa. Y al verlo la gente se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad y tal autoridad a los hombres. Usted observa lo que ellos dijeron, lo que el Señor planteó. ¿Qué es más fácil? Esa es tu pregunta en la vida, ¿no? ¿Qué es más fácil? El Señor tiene toda autoridad. Los hombres estaban murmurando, claro, Él dijo algo, es un blasfemo, solo Dios lo puede hacer. Es uno de los pasajes más exquisitos en la historia, porque Él lo ve sanando personas, hablando a personas, pero Él hace una combinación ante un mundo que quiere ver un milagro y no sabe que lo que pasó en el corazón del paralítico es el mayor milagro que puede pasar, que el hombre sea perdonado de sus pecados. Pero claro, ¿querés algo más? Levántate y anda. Y se levantó y él fue a su casa. El Señor tiene toda autoridad sobre el pecado, y quiero recordarte algo. Tu problema y mi problema en la vida es pecado. Tu discusión y la mía con mi esposa, tu esposo, tu hermano, fue pecado. Y el Señor se levanta con la autoridad sobre el pecado. Satanás gana una victoria haciéndonos creer que no podemos salir de ciertos pecados. El espiral de la culpabilidad nos vuelve una y otra vez, pensando voy a volver, no lo puedo vencer, no lo puedo dejar. El Señor muestra la autoridad sobre el pecado, que nos enseña a vivir una vida totalmente distinta. Si tuviera tiempo, no lo hay. En Lucas capítulo 7 está la mujer que es perdonada de sus pecados y le rinde el tributo de la adoración al lavar sus pies, y dice: el que mucho es perdonado, mucho ama. Y la relación ahí no es lo que ella hizo que ganó el perdón, es el perdón de la gracia que produjo en ella esa respuesta. Porque el Señor tomó una mujer totalmente envuelta en pecado, tanto como cualquiera, pero a la vista de los demás, y perdonó los pecados. ¿No te da un sentimiento profundo de gratitud de saber que mi Dios, tu Dios, tiene autoridad sobre el pecado? En tercer lugar, también vas a ver al Señor con su autoridad sobre las enfermedades. Mateo capítulo 8, verso 4, ya que estamos ahí cerquita. Recuerden que son demasiados textos. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie. Desciende al sacerdote, y entonces Jesús, dice, en Capernaum vino a él un centurión, y vas a ver, al instante, verso 3, su lepra desapareció. Esta es la enfermedad de la lepra. Luego viene la curación de la suegra de Pedro, y no hago ninguna broma ni referencia a esto. Algunos se rieron en voz baja. La cuestión es que aparece una y otra vez el Señor teniendo autoridad sobre los enfermos. Y la enfermedad aparece como un elemento fundamental, porque no era el propósito de Dios sanar a las personas. El propósito de Dios era, más allá que a veces sí, Él lo quiere y lo hace, y lo sigue haciendo. Por eso oramos por sanidad y salud por algunos hermanos, y sabemos que tiene que ir al doctor y cuidarse, pero Dios también obra esos milagros. Todavía los milagros solo revelaban la autoridad que el Señor tenía. Una autoridad para sanar al leproso, para curar al ciego, para darle que camine el paralítico. Dios tiene todo el poder, eso no quiere decir que siempre sane a las personas. Pero cada vez que recorres los evangelios, Él estaba remarcando y recorriendo y recordándoles cómo Él tenía autoridad sobre cualquier tipo de enfermedad, para que aprendas a descansar en Él. Marcos capítulo 1, verso 23, un aspecto más de la autoridad del Señor. Y este es un aspecto muy importante, porque dice Marcos capítulo 1, verso 23, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Recordá, casi 30 veces ellos dicen: tiene autoridad, habla con autoridad, predica con autoridad, ejerce poder continuamente, tiene autoridad.
Y había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina? Que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Él tiene autoridad sobre el mal, sobre los demonios y sobre todo tipo de influencia. A veces estamos rendidos pensando que estamos en un mundo rodeados. No tengo duda el mundo está bajo el maligno, eso dice 1 Juan. Pero Él tiene todavía autoridad sobre el mal. Otra vez quiero remarcar, la gente miraba y veía no lo grande del milagro. La gente aún en su ignorancia entendía algo, no era lo milagroso el asunto, no era que abrió los ojos al ciego, eso es fantástico, no era que el paralítico caminó, eso es increíble, no, lo que se detenían a hablar una y otra vez es la autoridad, la autoridad, la autoridad. ¿Qué autoridad tiene? Y quiero subrayar, no mencionaban el poder, sino la autoridad. El poder estaba sujeto a la autoridad, ¿entendés? No miraban el milagro en sí, no miraban el poder de ejercer el milagro, sino la autoridad con que el poder se fue dado y el milagro hecho. Y vos y yo debemos volver a este mismo camino si algo va a pasar en nuestra vida, responder a la autoridad de Jesucristo. Por último, un aspecto más, la autoridad o dos aspectos más del Señor, la autoridad sobre la muerte. Y me permito no leer los 3 pasajes, solo mencionarlos. El Señor muestra su autoridad sobre la muerte en 3 personas, muy distintas, muy llamativo la diferencia. Una niña, un joven, un hombre grande. Como diciendo, la muerte llega al niño, al joven y al hombre grande. Yo tengo poder sobre la muerte en cualquier etapa de la vida. La niña acababa de morir. Yo tengo autoridad sobre alguien que acaba de morir. El joven hacía 24 horas que había muerto. Era el joven hijo de la viuda de Naín. Lucas capítulo 7. Lo llevan a enterrar. 24 horas. Tengo autoridad sobre las 24 horas en que la vida se ha ido. Lázaro, el hombre grande, Juan capítulo 11, tiene 4 días de muerto. Y ya sus hermanas le dijeron que ya el olor de la putrefacción de la muerte había entrado. Él tiene autoridad más allá de los días y de la muerte para traer vida sobre la muerte. Ninguna de las 3 personas respondió en fe al Señor porque estaban muertos, no podían responder en fe. No tenían capacidad en lo que el paralítico hizo. Levántate, toma tu lecho, y él responde con fe y se para. Pero la muerte era la que tenía que responder al autor de la vida. La voz del Señor se mete en el lugar más oscuro y no hay forma de resistirla. No hay muerte que pueda retener una vida cuando el Señor la llama. Y toda vez cruza una y otra línea y los discípulos van avanzando y parece que nunca terminan de aprender. Lo notable de las resurrecciones que el Señor hizo es que fueron el punto culminante. Es como diciendo, vamos caminando con alguien que estaba en la barca y no entendíamos, hizo callar a la tormenta. Ahora caminamos con alguien que ya hemos visto que de repente el paralítico camina y el leproso es limpiado, pero la sorpresa nunca acaba con el Señor. Su autoridad, en la medida que lo permita, se va a extender en tu vida y más asombro te va a traer. Y de repente cruza esa línea, es la línea final, la muerte de la vida. Es la línea incruzable. Es la línea donde todo se termina, es la línea donde todos los recursos perecen, donde no hay medicina, no hay humanidad, no hay razonamiento y no hay nada. Y Él la cruza libremente, con toda autoridad. Porque aunque ande en valle de sombra y de muerte, tú estarás conmigo. El pastor cruza la línea y saca la vida una y otra vez. Parece que los discípulos nunca van a terminar de aprender, y vos y yo tampoco, que Él tiene toda autoridad. Por último, hay una énfasis en la autoridad de la enseñanza del Señor. Recién lo leímos, Lucas capítulo 4, Mateo capítulo 7, que Él hablaba con autoridad.
Y quiero recordarte cuando recién leímos, porque les enseñaba Marcos capítulo 1, verso 22, como quien tiene autoridad y no como los escribas. Quiero recordarte, más de una vez he mencionado, que el hecho fundamental de saber que las personas que rodeaban al Señor estaban continuamente acostumbradas a oír predicadores, estaban acostumbradas a oír personas predicando. Hoy en día hay personas que no están acostumbradas así, porque ven televisión o internet, pero en aquellos días las personas estaban acostumbradas, sabían oír y eran expertos en los oradores. Bueno, ellos comparaban y decían, él tiene algo. Y otra vez tenés que recordar, no dice, qué lindo que predica, qué buen mensaje, qué ilustraciones fantásticas, ¿viste? Habló del pastor, la oveja, el sembrador, qué sencillo lo hizo, lo entendí. No, otra vez me quedo mirando el texto. Ellos lo que remarcaban no era el mensaje extraordinario, no era la sencillez increíble, no era la profundidad con que llegaba al alma, sino la autoridad. Él hablaba y tenía autoridad, él hablaba y no tenías forma de responder, de solo quebrantarte, rendirle la vida o rebelarte a él. La autoridad de Dios no te da opciones, o te rendís o te rebelás. La autoridad de Dios es así. No es un juego a ver que hacer una concesión o una de elección. Es sí o no. Es un blanco o un negro. Es responder a quien es el Señor y autor de la vida. Ahora ahí tenés un panorama de la autoridad del Señor. Su autoridad sobre la naturaleza, sobre el pecado, sobre las enfermedades, sobre los demonios, sobre la muerte y en su enseñanza. Pero quiero terminar en esta mañana hablando de nuestra respuesta a esa autoridad. Porque toda la iglesia se mueve cuando responden a la autoridad. Tengo la autoridad en el cielo, en la tierra, vayan. Si vos no entendés la autoridad, la del Señor en tu vida, no vas a poder nunca responder en obediencia. Y el texto que quiero leer está justo delante de tus ojos, Marcos 1, 27. Que dice, y vuelvo a leerlo, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos? Y quiero detenerme en esta expresión final, y le obedecen. Le obedecen. Déjenme por un momento entrar al tema de la autoridad en tu propia vida y en la mía. Tenés que mirar 3 aspectos de esa autoridad en tu vida. Primero, tu pasado. Quiero preguntarte, ¿cómo fue tu respuesta a la autoridad a través del pasado? La primera concepción de autoridad nace en el hogar y de ahí viene todo lo demás. ¿Has respondido a la autoridad de un liderazgo espiritual en tu papá y en tu mamá? Si no fue así, ya venís con problemas. Yo no hablo de amar a los padres, no hablo de que admires a un padre que trabaja mucho, una madre que se desvive. Hablo de entender el concepto de autoridad. Este problema se enquista en el alma y te hace miserable. A los hombres nos hace miserable porque al no tener un buen modelo de liderazgo masculino en el hogar, nos afecta para no saber guiar el hogar cuando lo tenemos. Y tal vez algunos entienden cómo tu liderazgo va a ser afectado porque no has tenido el patrón y el modelo de un hombre que pueda seguir y animarte a ser un líder así. Algunas mujeres acá saben bien lo que digo porque si no has podido tener la respuesta a un buen hombre en el liderazgo, no importa lo maravilloso que sea tu padre, vas a tener muchos problemas en responder a la autoridad de tu marido. Porque realmente la pregunta es si vas a seguir a ese hombre que tenés allí al lado, que Dios te ha dado, padre de los hijos. Y muchas de las cosas vienen enquistadas de la malformación del pasado, de los caprichos no corregidos, de una ausencia en el hogar de disciplina. Siempre en el fondo te saliste con la tuya. Y eso te ha dañado porque la autoridad está ahí para ser temida, no solo amada y adorada. Tiene espada, dice Romanos, el gobierno, para que tiembles. No sé si tus padres tenían espada o vara, pero están ahí para generar un concepto. Y es interesante porque en la crianza del hogar se mezclan 2 aspectos. Está el rebelde,
El hijo rebelde es un hijo que ha tenido un problema con la autoridad y lo seguirá teniendo. Pero el otro, muchas veces, que no mostró esa rebeldía, también tiene ese problema. Porque se ha mostrado tranquilito, sin ser buenito, ha cumplido con la tarea, con la escuela y con las cosas, y ha sido más aceptado que el otro rebelde, pero también lleva un problema de ausencia en respuesta a la autoridad. ¿Qué mejor ejemplo que Lucas capítulo 15? La escena nos traslada a un muchacho rebelde que se enoja con el padre y se va lejos. Pero en la misma escena y en la misma parábola hay un hermano que se queda en la casa, pero envidia al que se fue. Hay un hermano que tiene celos cuando el otro vuelve y recibe la fiesta que a él no le dieron y le reclama al padre. Así que no compares quién era mejor, ninguno de los dos era mejor. Y todo pasa por lo mismo. El hijo se fue porque tenía un problema con la autoridad del padre y el que se quedó tenía un problema con la autoridad del padre. Debes en esta mañana delante de Dios resolver estos aspectos que te frenan en tu vida diaria. Pero no es solo una mirada hacia el pasado. La pregunta es cómo sos ahora. ¿Cómo es tu respuesta hoy en el presente, no en el pasado? ¿Cómo respondés a los que te lideran? ¿Cómo respondés a los que te corrigen? Esa es una de las cosas más difíciles y más importantes de la vida. Aceptar la corrección. El hombre sabio, maduro de Proverbios, acepta la corrección. Si aquí yo preguntara, ¿a alguno le gusta ser corregido? Y levantás la mano, te diría, sos un muy buen mentiroso. ¿A alguien le gusta ser corregido? No mientas, porque si no, te echamos. A nadie le gusta que le llamen la atención, a nadie. Y no importa si lo hicieron bien y correctamente, no nos gusta. Pero el que acepta la corrección trae fruto apacible de justicia, dice Hebreos. ¿Cómo sos ante los que te corrigen, a los que te lideran, a los que te marcan el camino y el rumbo? Es una cuestión de orgullo el tema, ¿eh? Rebeldía es orgullo y es un problema siempre con lo mismo, autoridad, autoridad, autoridad. Por eso la pregunta en tu presente debería ser si sabes estar bajo autoridad. La pregunta en este presente debería ser no solo si sabes estar en autoridad, sino si buscas la autoridad. ¿Debajo de quién me pongo? A ver, ¿a quién le respondo? ¿Quién es el que está encargado de esto? ¿Quién hace? Respondo a la autoridad. Me pongo debajo de la autoridad, me va a hacer bien. Cuando los hijos se ponen debajo de los padres, le va fantástico. El papá se puede equivocar, la mamá le va bien. Cuando la esposa va siguiendo un liderazgo, cuando el hombre va siguiendo un liderazgo de Dios, cuando nos vamos poniendo debajo de las autoridades, siempre el Señor bendice. Y te quiero decir, no es por la autoridad en sí, porque los hombres se equivocan, las mujeres se equivocan, los padres se equivocan, es porque respondemos a la autoridad más alta que está sobre esa autoridad, que es la autoridad de Dios. No me preguntes que te explique mucho esto es así y punto. Es el recorrido en que Dios armó la autoridad y la obediencia. Y la obediencia viene con el ejemplo supremo de Jesucristo. No sé si has entendido, este es un tema profundamente teológico. Él tuvo que, dice, por lo que padeció, aprendió obediencia. Vos decís, ¿cómo el Señor aprende obediencia? Cuando Él estaba en autoridad, siendo autoridad, no había a quien obedecer. Si hay una autoridad, para obedecer tiene que haber una autoridad. Él tuvo para venir a salvarte a vos y a mí, despojarse de una autoridad que intrínsecamente tenía, pero no podía ejercitar para responder al Padre. En la eternidad siempre ha sido igual, el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero cuando Él viene a la tierra empieza a hacer la voluntad del Padre, obedecer al Padre, responder al Padre. Y cuando recupera todo aquello, muriendo en la cruz del Calvario y resucitando, es el Padre que lo asciende a la gloria. No es que Él restaura y recupera todo por sí mismo con la autoridad intrínseca, sino bajo la obediencia que ejerció, el Padre lo exalta hasta lo sumo. Por eso de repente aparece este concepto que se origina en la obediencia de Cristo. Y Él vuelve y toca tu corazón y te dice, yo te entiendo como nadie. Claro que soy Dios. Pero por lo que padecía aprendió obediencia. Y Pablo lo dice así, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, obediente. No, pero el Señor vino por su propio deseo y corazón, sí. Y vino y se entregó, sí. Nadie tomó su vida, sino Él la puso de sí mismo, sí. Pero aún así siguió obedeciendo al Padre. Y sujetándose en obediencia
murió por vos y por mí. ¿Cuál es tu respuesta hoy a cualquier autoridad que se te cruce en el camino? Y mi última pregunta es sobre el mañana. Sobre el mañana. Te quiero hacer algunas preguntas difíciles. Si Dios cambiara todos tus planes, ¿aceptarías la autoridad del Señor? La mayoría de ustedes tienen planes, lo que van a comprar, lo que van a estudiar, lo que van a hacer. Si no incorporas la autoridad de Jesucristo a tu vida, no hay mañana para tu vida. ¿Estás dispuesto a hacer todo lo que Dios quiera que haga con tu vida? ¿Estás dispuesto a que Dios revolucione tu mundo? ¿Estás dispuesto a caminar de acuerdo a los planes y propósitos de Dios, no de acuerdo a los deseos y caprichos? Aún más, ¿cuál va a ser el límite en responder a la autoridad de Dios? ¿Dónde le vas a poner Señor, hasta acá llego? En la Biblia, personas pusieron un límite. Uno le dijo, sí, Señor, yo te seguiré, pero tengo unos bueyes, déjame por los bueyes. No me servís. Me importa tu obediencia. El que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de ser mi discípulo, de seguirme. No puede. Señor, deja que vaya y entierra a mis padres, y ni si habían muerto siquiera. No, la relación con los padres es número uno, pero eso no tiene nada que ver, tenés que responder a mi obediencia. Señor, yo deja primero que entierre a mis padres y deja que ponga los bueyes y déjame quedarme primero. Y esa expresión primero es siempre el límite que pones a la autoridad de Dios. Primero es Dios. Vuelvo a terminar en esta mañana preguntándote, ¿quién manda en tu vida? Esta es la pregunta del millón. ¿Quién manda en tu vida? Tus deseos, mi orgullo, los caprichos, las pasiones sensuales que batallan en tu alma y en tu mente, la codicia de lo material. ¿Quién manda en tu vida? Alguien te está mandando y vos decidís quién es. Puede ser Satanás, el mundo, sus pecados, o puede ser Cristo. La comisión y la gran comisión comienza cuando entendés la autoridad de Cristo y solo respondiendo a ella. Y elegí este texto porque dice, y aún los demonios le obedecen. Y a mí me da mucha vergüenza este texto. ¿A vos te gustaría sacar un texto de la Biblia? Bueno, yo me gustaría sacarlo y no puedo. Porque este texto me avergüenza. Dice que los demonios le obedecen y yo no. Porque un día, Filipenses capítulo 2, toda lengua en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra se doblará y reconocerá que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Todos, desde Satanás hasta el último de los impíos, de los ángeles y los creyentes, todos reconocerán la autoridad que solo Él, Jesucristo, tiene. ¿Quién manda en tu vida? ¿A quién vas a responder en tu corazón? Saben, yo estaba leyendo aquí la carta de las familias que estamos, por la gracia de Dios, apoyando. El Señor me ha permitido conocerlos y recuerdo muy bien a las chicas siendo niñas, criándose en la iglesia que estábamos. Hay una parte que dice aquí, no sé si han leído, contando de lo que están pasando, dice, estamos muy contentos, la linda noticia es que la granja va creciendo y esta semana accedimos a una nueva vaca con cría. Nuestro amigo, el creyente, está tan contento. Falta un largo recorrido para llegar a la meta que nos hemos propuesto, pero planeamos en oración llegar a ella. Y dice, y estamos acondicionando una pequeña habitación con aroma a campiña para enseñar el libro de 2 por 2. Porque 2 matrimonios viajan para hablar de una vaca y de una habitación de 2 por 2. 2 por 2. Para reunir un pequeño grupo para hablarle del mensaje de Cristo. Porque un día ellos respondieron a la autoridad del Señor. Y cuando veo hombres y mujeres así, digo, Señor, dame ese corazón.
Yo quiero responder a tu autoridad. Nada más me importa en la vida. Lo que tú quieras y lo que tú desees, cuenta conmigo. Soy poco, miserable y pecador, pero cuenta conmigo. Obediencia está por descontado, porque es la única respuesta que puedo darle a un Señor tan glorioso y maravilloso. ¿Quién manda en tu vida? Esta es una buena mañana para que le digas, Señor, ya lo decidí, hoy acá, manda tú. Leonard Ravenhill, el hombre que escribió del avivamiento, dijo, lo decidí una vez en la vida y no más. Señor, haré tu voluntad y te obedeceré en todo. Punto final. Las decisiones son trascendentes y únicas delante de Dios y son tan simples y a su vez tan serias. Dile, Señor, hoy está decidido. Mandas tú. Tú eres Señor. Tú eres mi autoridad. A ti me sujeto. A ti te obedezco. En lo bueno o en lo malo, es tan intrascendente si voy a morir por ti o vivir para ti. Pero cuenta y sé y sabe, Señor, que te obedeceré por el resto de la vida. Manda en mi vida, Señor. No quiero ya más dirigirla yo. Demasiado he arruinado mi vida por querer seguir mis planes. Te lo pedimos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén.